ya era hora, por Dios, ¿qué ha pasado? Que me has dejado aquí, ni que hubieran pasado 2 semanas. ¿Qué ha pasado con tus clientes? Pues que yo los atiendo muy bien y con mucho cariño y sin prisa. No hay que atender así a los clientes. Ha dado tiempo casi de todo, de ir a la pelu, de llenar el frigo en el súper. Mira, en fin. Bueno, total, que estábamos hablando de qué, de los diabéticos. De Vale. los diabéticos que se tienen que cuidar mucho, ¿no? Y que tienen que hacer ejercicio y que tienen que mirar mucho lo que comen. ¿Tú sabes lo que es el índice glucémico de los alimentos? Algo me suena, pero no. Si voy a pasar palabra, no acertaría, está claro. No aciertas, vale. Pues mira, los alimentos tienen diferentes componentes y cuando los comemos, al digerirlos, pues si hay azúcar, pues depende de la composición del alimento, ese azúcar se absorbe más rápidamente o más lentamente. Y entonces el azúcar en sangre, los niveles de glucosa en sangre suben más rápido o más despacio. Nos interesa que cuando el azúcar sube muy rápido, el índice glucémico es muy alto, porque el azúcar sube muy rápido, entonces lo que hace el organismo es segregar mucha insulina a sangre para controlar esos índices de glucosa en sangre. Y se almacena el azúcar en forma de grasas o lo que sea, y bajan los niveles de azúcar en sangre otra vez rápido. ¿Qué pasa? Que nos entra sensación de hambre más antes que si comemos alimentos de índice glucémico más bajo. Esto quiere decir que suben los niveles de glucosa en sangre más despacio y estos hace que la glucosa no suba tan rápido y entonces el cuerpo no tiene necesidad de segregar esa insulina para quitar toda esa azúcar en exceso, esa glucosa en exceso de la sangre para recogerla. Entonces, los alimentos que tienen índice glucémico más bajo serían como más recomendables para las personas que tienen diabetes, para todo el mundo en general, pero bueno, en los que tienen diabetes en particular, ¿no? Vemos. Yo voy al súper, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo ver en la etiqueta? Bueno, primero sí puedo ver de cerca, porque cada vez las etiquetas son más pequeñas. Podríamos hablar otro día de eso. Pero como yo sé que tiene índice glucémico alto o bajo. Pues en realidad no, en la etiqueta no vas a ver el índice glucémico que tiene un alimento, ¿vale? Esto es un concepto que se desarrolló pues un poco se midió en gente sana cómo se absorbía el azúcar haciendo pues en referencia a la glucosa. Todo está catalogado en referencia a la glucosa. Es un término un poco inventado, ¿no? Bueno, inventado no es una realidad, pero bueno. Entonces, depende también de cómo esté cocinado o no. Por ejemplo, una zanahoria cruda tendrá un índice glucémico más bajo que una zanahoria cocida, porque la zanahoria cocida, los hidratos de carbono que tiene esa zanahoria están más accesibles para la digestión y sube el azúcar más rápido que una zanahoria cruda que cuesta más digerir. Entonces, alimentos con mucha fibra tienen un índice glucémico más bajo. Entonces, hay que tener un poco claro qué alimentos tienen como el azúcar muy libre para saber que sube muy fácil la glucemia en sangre, ¿no? En cambio, por ejemplo, unas lentejas que tienen muchos hidratos de carbono, como tienen mucha fibra, tienen un índice glucémico muy bajo, porque cuesta digerirlas, entonces son como que tienen un alimento como muy saludable. Los macarrones, por ejemplo, pues tienen un índice glucémico medio. Si está más cocido, al estar si están al dente, tiene un índice glucémico más bajo que si están muy cocidos, que se segregan más fácil en el intestino, se deshacen más fácil en el intestino y se disuelven antes y entonces el azúcar pasa más rápido a sangre. Entonces, en realidad, es un dato a tener en cuenta, pero siempre tenemos que saber que según con qué comamos, pues cómo comamos las cosas van a tener el índice glucémico más alto o bajo. Las proteínas, las grasas, pues no deberían de tener índice glucémico. Un filete no tiene índice glucémico porque eso es 100% proteína. Lo que pasa es que tú ahora mismo coges, hay filetes de una casa, lomo de una casa muy conocida que hace chopes, bueno, que hace de todo, ¿no? Pero te venden como frescos y de repente te pones a mirar esos frescos y a lo mejor para conservarlos les han añadido algo de azúcar. Algo que no tenía que tener índice glucémico, de repente tiene algo de índice glucémico.
azúcar lo añaden para conservar o para cambiar el sabor? Pues un poco para todo. El azúcar siempre ha sido un conservante que se haya utilizado de toda la vida, ¿no? Entonces es un poco para todo. Después, por ejemplo, hay frutas que tienen un índice glucémico muy alto, como pueda ser el melón, y hay otras frutas que tienen un índice glucémico muy bajo, como puedan ser la manzana. ¿Por eso dejas de comer melón? No. Tienes que ser consciente de que ese azúcar te puede subir o sea, más rápido o menos rápido. Y hay que ser consciente, o sea, y igual no está tanto en la comida que elaborada en casa como la que compramos precocinada en la calle, ¿no? O alimentos que tú no esperas que vayan a tener azúcar y de repente tienen azúcar añadida. Por ejemplo, una conserva de un mejillón es pura proteína. Un mejillón natural no tiene azúcar, ¿no? Entonces dices, no tiene índice glucémico y de repente te fijas en la lata de la conserva y simplemente por el proceso de conserva han añadido algo de azúcar. Pues esa lata ya tiene algo que te va a hacer que te suba el azúcar. Y es que hay que ser conscientes de esos azúcares que hay en alimentos que igual no esperábamos que estuviesen ahí. Entonces, cuando tengo un subidón, perdón, una pájara, cuando decimos, me ha dado una pájara, es que has tenido... Una bajada. Cuando tienes una baja, lo que has tenido es una bajada de glucosa en sangre. En ese momento te interesa comer algo que te suba el azúcar enseguida. Vale. Pero, por ejemplo, por eso la gente que hace deporte lleva dulce en el bolsillo. O los diabéticos siempre llevan azúcar encima. Algo de azúcar. Dices, ¿qué hace un diabético con azúcar? Por si le da una bajada de azúcar muy fuerte para poder subirla rápido. En cambio, por ejemplo, nosotras que somos de ir al monte y a caminar, bueno, bueno, eso, que somos de filosofía de ir al monte. Nosotras que somos de filosofía de ir al monte a caminar. Sí, eso es. Unos frutos secos, mejor. Llevamos unos frutos secos. Los frutos secos que tienen un índice glucémico bajo hacen que tú el azúcar, te vas comiendo los frutos secos y te va manteniendo el nivel de azúcar constante en sangre, porque se va absorbiendo poco a poco y hace que se mantengan constantes. En cambio, siempre podemos llevar un chocolate para cuando nos dé el bajón, para que nos dé una subida de... ¿eh? Qué bueno, ¿no? Bueno, mejor chocolate negro, ¿no? Mejor. Sí, más mejor. puro, mejor. Sí, bueno, ¿no? Sí, bueno, al final el chocolate negro lo que te llevará es menos azúcar que un chocolate blanco, pero bueno, es que eso da igual, o sea, si en esos momentos te da igual, si luego lo vas a quemar en el monte, Bueno, ¿sabes? sí. El problema del chocolate es el que te comes en el sofá en el sofá de casa, el que te comes en el monte que lo vas a ir quemando a lo largo de la excursión, no ¿Te has tiene dado importancia. cuenta, sin haber visto lo que tengo aquí, que tengo una taza de infusión y una onza de chocolate? ¡Anda, pájara! Y eso sin saberlo, Eso sin saberlo. eso sin saberlo, fíjate tú. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mirar bien las etiquetas? Yo creo que sí, que es interesante saber lo que comemos, ¿no? Entonces, además de tener claros los conceptos estos de índice glucémico, saber que va a haber alimentos que nos van a subir más rápido los niveles de azúcar y nos va a dar hambre antes y tal, ¿no? Además de eso, tenemos que tener claro lo que comemos y es importante saber, pues, a ver, que si yo compro un jamón de York de calidad y de repente le miro y tiene azúcar, vale, ¿va a ser malo el jamón York? No. Pero si soy diabético tendré que saber que estoy comiendo azúcar, que no estaba contando con ella, ¿no? Entonces yo creo que sí que es interesante que sepamos y tengamos claro qué es lo que queremos, qué comemos, cómo comemos y cómo nos alimentamos. ¿No hay que consumir comida prefabricada? Sí, sabiendo lo que comemos. ¿Todos los días comida prefabricada? No. Hay que, dices, pues vas a comer... qué pereza hacer unos garbanzos, como de bote. Pues vale, pero y los garbanzos, como son garbanzos y son mucha fibra y tal, pues aunque le añadan algo de azúcar, no va a subir mucho el índice glucémico porque es algo que en sí mismo, como se digiere despacio y aporta mucha fibra, no ayuda a que mantener el índice glucémico bajo. Pero yo qué sé, le vamos a añadir, es que ahora mismo no se me ocurre. Mira, el tomate frito. Tomate frito es algo que se le añade muchísima azúcar para quitarle la acidez. Los tomates fritos hechos fuera de casa tienen muchísima azúcar. Yo al tomate frito en mi casa le echo azúcar, pero le echo la cantidad de azúcar similar a la cantidad de sal que he hecho. Y yo gasto muy poca en casa. Entonces, ¿qué pasa cuando hago yo el tomate en casa?
Pues que controlo el azúcar que le echo. Que le he echado azúcar, que sí, que no pasa nada, que va con fibra, pero la cantidad que le añado es poquita. Entonces, ¿qué hago? Yo normalmente, ¿qué hago? Pues hago, cuando frío tomate, no hago 1 kilo de tomate, yo hago 4 latas de tomate, 4 kilos de tomate, hago una buena fritada y congelo y tengo para una buena temporada el tomate hecho. Pues ya está, tomate frito natural, que sé los componentes que tiene en mi casa. Lo congelo, lo meto en frascos de cristal, lo congelo y ya está. Por ejemplo, la mahonesa. La mahonesa, ¿qué haces tú en casa? Yo hace años que no hago mahonesa en casa, pero bueno, cuando tengo que hacer algo, pero bueno, solemos gastar mahonesa de bote, pero tú a una mahonesa en casa no le añades azúcar, ¿no? En cambio, coges una comprada y lleva algo de azúcar. Bueno, pues no está de más saber los componentes, fijarnos un poco en la etiqueta y lo que tiene esos alimentos que compramos. ¿Son malos? No. ¿Compramos de calidad? No van a ser malos. Pero vamos a fijarnos en las etiquetas. Ser conscientes de lo que compramos y de lo que contiene lo que compramos. Yo ahí estaba pensando mientras hablabas de cocinar en casa. Claro, si por lo que sea comes fuera de casa, que hay personas que por su actividad profesional comen todos los días fuera de casa, y durante muchos años así, y había veces que me llevaba mi comida preparada de casa, pero otras estaba viajando y no. Y que me daba cuenta de las diferencias que podía haber de un menú del día a otro menú, yendo a menús. Claro. Y ya no entro en hablar de cocina más elaborada, que también mucha de ella pues tiene muchísimos aditivos, ¿no? Pero en un menú pues decías, Polines, esto sí que ha hecho los garbanzos de puntero de ellos y estos son comprados en, pues eso, en grandes cantidades y venga, y tira, ¿no? Entonces, pues sí, yo decía, ¿y aquí qué puedo controlar? Puedo controlar que como menos pan o que no tomo alcohol o que combino, pues eso, una verdura con una legumbre, pues para Compensar. cuidarte, porque claro, si tienes un trabajo sedentario es lo que tiene, ¿no? Entonces siempre me ha quedado esa duda y ahí no puedes controlar todo, ¿no? No, la vida, las teorías son mucho más sencillas de elaborar que de Sí, cumplir, ¿no? sí, efectivamente, efectivamente. Ah, pues qué bien. Entonces, me estás dando un montón de ideas. Bueno, y aparte esto, antes de que se me olvide, hay que andar también, ¿no? Porque hablaste, antes de De 10, que, hace de un que ratito viniese el estabas cliente, hablando de sí, 10.000 pasos. 1000 pasos al día, 10.000, 10 10.000. mil, 10.000. ¿Eso qué viene a ser? ¿1 hora? Depende Sí, del... sí, depende del paso, pero bueno, unos 7 kilómetros, Ah, oye, una hora, sí. Sí, a veces simplemente a ver, nosotras vivimos en pueblos, pero la gente que coge en la ciudad el autobús, en lugar de bajarse en la parada que le toca, paras una parada antes y eso ya te ayuda a sumar los pasos. Estás en una oficina parado, pues vas a coger una llamada telefónica, pues te levantas y estás paseando mientras contestas esa llamada telefónica. claro. Cada hora y media la gente que tiene que trabajar en la oficina sentado, pues levantarte y aunque sea ir a ver un vaso de agua al baño, pero eso, pues el marcarte ciertos movimientos y luego pues el coche, lo aparco, voy a trabajar en coche, vale, que lo aparco al lado de la puerta o un poquito más allá, pues aparco un poquito más allá y ya marco unos pasos que de otra manera no los iba a marcar. Fácil. ¿Eh? Y eres A consciente ver, hay que ser de lo consciente de qué manera se puede hacer. Pues en lugar de volver a casa por el camino más corto, pues hoy vuelvo dando una vuelta pues dando 2 vueltas a la manzana. Pues ya está, ¿eh? Ese tipo de trucos. pues yo ya me pongo, vamos, manos a la obra. Me toca este fin de semana súper, hay que llenar el frigorífico que empieza a decir eco, eco. Y se me ocurre que voy a mirar bien las etiquetas, voy a sacar fotos para comparar, que no se vean las marcas, obvio. ¿Y qué te parece que investigue un poquito sobre la industria del azúcar? Joder, pues estupendo, Saber mucho sobre estupendo. el Yo creo que azúcar. hay mucho para saber ahí, ¿no? Si me da que todo este tema de las materias primas y este en concreto va a ser un poquito opaco. Pero bueno, yo tengo tarea. El Muy súper, las bien, fotos de las etiquetas y ver qué pasa con la industria del azúcar. fenomenal. Pues nada, Pues nos nos lo, hablamos.
¿Te encargas de contárnoslo? Yo me encargo de contároslo, sí. Muy bien. Venga, Arantxa. Tengas una buena tarde. Igualmente, a ver si vienen más clientes a los que tenga que atender durante Esto mucho que no ha rato. entrado nadie, no había visto que no te has movido No, de la... ahí estamos a puerta cerrada, ¿eh? Es la hora de abrir, están a punto de abrir. Sí, abro a las 5. Todavía es pronto. Hay que hacerlo Muy bien, ahora. Arantxa. Oye, Muy bien, saludos. Ah, y de saludos aquí, para... un saludo y muchísimas gracias a nuestro amigo Tomás, que nos ha Ah, hecho reír, sí, muchísimo con sus comentarios. Aupa, sí, Tomás. sí. Aupa, Tomás, que ya sé a qué colegios iba concertados, pero también es verdad que fui a hacer co-bis en uno privado. Yo creo que esa parte se la ha perdido. Claro, es que se la ha perdido esa parte, claro, él como salió del concertado directamente a la uni, pero yo como Claro, hice co-bis, ese se perdió. ya me gusta eso. Vale, a ver si toma el testigo y nos responde. Venga, Bueno, un Ale, beso, besitos. Arantxa. Chao, chao. Adiós, adiós.